Bueno, la charla que vamos a tener el día de hoy, vamos a enfocarnos a los complementos, dos de los complementos de comercio exterior, carta aporte y el propio complemento en facturación que es el de comercio exterior por sí solo, ¿no? Así es que, bueno, iniciamos. Este, vamos a iniciar directo con el CFDI de operaciones de exportación. Ahorita vamos a adentrarnos al tema del complemento. Así es que, pues bueno, vamos para los que no tuvieron oportunidad de estar con nosotros la ocasión pasada, voy a hacer un poquito de antecedentes. Las operaciones de exportación que se realizan hacia el extranjero, em, cuando hacemos una venta al extranjero, se genera un pedimento clave A1. Este pedimento clave A1 nos da la clasificación de que es una exportación definitiva y por consecuencia nos obliga de conformidad con esta regla a que se emita un CFDI, ¿ok? Este CFDI obviamente es ligado, como lo habíamos mencionado, a una enajenación que se realiza de las mercancías y nos menciona que este CFDI está sujeto a contener datos, ¿sí? De un complemento. Este complemento, como ustedes lo saben, se llama complemento de comercio exterior. Este complemento de comercio exterior, recordemos que tiene ciertos datos que ahorita es donde nos vamos a enfocar un poco más detallados. Y tenemos que estar revisando las guías, que aquí vuelve un tema importante. En el portal del SAT, aquí les estoy poniendo esta liga, que ahorita vamos a ver el documento, nos menciona precisamente la guía de llenado. Aquí es donde me voy a enfocar un poco más para todos. Así es que voy a cambiar de pantalla para que podamos todos tener visibilidad sobre este portal del SAT. Así es que denme un segundo, me estoy cambiando de pantalla para que veamos eh, esta guía. En la guía de el complemento de comercio exterior, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? De entrada tenemos que saber que tiene varias versiones el complemento de comercio exterior. Iniciamos con la versión 1.0 a la versión vigente de la versión 1.1. Por lo tanto, de entrada, ese es uno de los primeros puntos que ustedes tienen que validar, que las guías y la información que ustedes estén revisando sea conforme a la versión, reitero, la 1.1. ¿Ok? La versión del CFDI sabemos que es la versión vigente, que es la versión la cual utilizamos para la facturación general. Ahora, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta guía que está en el portal del SAT? Bueno, aparece obviamente la guía del comprobante fiscal, ¿sí? General, guía del llenado del complemento, ¿sí? Glosario, notas, catálogos, preguntas frecuentes, ejemplos del llenado y control de cambios. ¿Qué es control de cambios? O sea, las modificaciones que ha tenido esta guía a través del tiempo. Entonces, nos vamos a ir sobre la guía del llenado del, del comprobante. Así es que nos vamos aquí a la página número 6. ¿Qué es lo que debe de tener este complemento de comercio exterior? Pues de entrada nos menciona que debe tener el valor 3.3, que es el valor que ustedes lo van a validar, reitero. Es importante cuando ustedes revisen una factura de exportación, no solamente revisen el PDF, reitero, la parte que es válida es el XML. Así es que es importante que revisemos que efectivamente venga el valor 3.3 en la parte de la versión. Aquí obviamente viene la información de la serie, el folio obviamente que se genera del CFDI, la fecha, ¿sí? De expedición de este comprobante fiscal. Reitero, vale la pena que veamos esto en el XML, reitero, es la parte que nosotros tenemos que validar. La forma de pago, y aquí hay un dato interesante porque en la forma del pago del complemento de comercio exterior nos menciona, ok, puede existir la posibilidad de que sea en todo caso un comprobante del tipo traslado. ¿Qué significa?
que efectivamente no hubo una enajenación, no hubo una venta. Entonces, podemos tener una exportación con un pedimento clave A1 y la factura puede que sea una factura no de ingreso, la respuesta es sí. Pudiéramos emitir incluso, y aquí lo permite, aquí nos hace este énfasis, de que se puede generar un tipo de comprobante tipo T, tipo traslado. Así es que cuando no existe una enajenación, se generaría precisamente este comprobante de tipo traslado. ¿Ok? También, bueno, vamos un poco más abajo para ver las formas de pago, como obviamente las distintas posibilidades que nos está dando, ¿sí? Me voy a ir un poquito más rápido para poder ver las otras condicionantes, un poquito más aquí abajo para verlos. Las monedas, obviamente, las monedas del cual se esté generando la facturación, puede ser moneda mexicana o obviamente es más común el dólar americano. Sí, así es que en este sentido también tenemos esta posibilidad. Ahora, en esta guía, y bueno, no es el objetivo que veamos la guía al detalle, pero sí que sepamos qué es lo que viene en esta guía y para qué nos va a servir. Por ejemplo, les mencionaba que teníamos nosotros las opciones del CFDI de traslado y o CFDI de ingreso. Aquí, por ejemplo, aparece un supuesto para el CFDI de ingreso, ¿sí? El supuesto de CFI de traslado, algunos ejemplos de esta propia guía, ¿sí? Pero reitero, esta guía de repente las vemos como si fuera optativa y la realidad es que la miscelánea fiscal nos obliga a que la guía sea de uso obligatorio. ¿Qué significa? Que no es, reitero, optativo el uso de esta guía, sino que es totalmente obligatorio. Me voy a regresar a la presentación. Lo único que quería que ustedes visualizaran era precisamente que esta guía es base para la revisión y el llenado precisamente de complemento de comercio exterior. Así es que no podemos hacer una factura sin haber revisado este complemento. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pide? El tipo de operación que estamos realizando. Obviamente aquí va a ser tipo 2. ¿Sí? Aquí quiero que vean, aparece la operación de exportación, como vemos aquí. ¿Sí? La clave de pedimento, obviamente la clave de pedimento que tiene que aparecer en el CFDI, pues va a ser la clave de pedimento A1, ¿sí? ¿Qué otros datos nos pide? Que veamos aquí abajo. Nos menciona, ok, va a servir como certificado de origen la factura. Si tiene alguna leyenda o digamos que el producto es originario de, puede fungir. Aquí obviamente nos da por ejemplo, la opción de ponerle 0 no funge como certificado de origen. En este bloque, reitero que estos bloques se generan en el propio pack, como Compact, etcétera, que genera la propia factura de exportación. Y nosotros tenemos que ver donde aparece certificado de origen, cómo aparece 0, como no funge como certificado de origen. Obviamente, si no sabemos si califica para algún tratado de libre comercio, pues vamos a tener que ponerle 0. O sea, no es, digamos, que una opción. Sí, aparece obviamente el número de exportador autorizado, número de exportador confiable, que así lo tiene identificado el SAT en caso de que podamos utilizar leyendas específicas para los tratados. Y asimismo los Incoterms, que aquí tengan mucho cuidado, porque si nos equivocamos en los Incoterms, la autoridad nos puede multar. Ya es un campo multable, reitero, el tema de los Incoterms y bueno, viene en el anexo 19 de las reglas de comercio exterior. Asimismo, pues bueno, vienen los distintos campos. Me regreso a la presentación anterior para que podamos todos irme siguiendo sobre estos puntos. Entonces, la guía viene siendo un aspecto básico. Ahorita estuvimos viendo algunos supuestos, algunos campos. Ya vimos que tenemos que poner las claves de pedimento como el A1, datos obviamente del emisor, ¿sí? Incluso las fracciones arancelarias que tenemos que tenerlas listas es un dato condicionante.
el Incoterm que mencionábamos, que tenemos que ver que sea un Incoterm actualizado de los 11 que actualmente están vigentes. Y asimismo, más datos que nos va pidiendo la factura y que el propio PAC nos los va solicitando. Ahora vamos a enfocarnos en algunos de estos campos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es el emisor? El emisor obviamente es reitero, pues el que genera la factura. Este emisor obviamente nos genera aquí los datos de, de sus domicilios, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, obviamente, porque son datos fiscalizables en caso de que nos equivoquemos, ¿sí? Datos del emisor, datos obviamente del propietario. Sí, aquí obviamente nos piden el Tax ID, o sea, prácticamente la referencia fiscal, sí, del propietario. ¿Quién es el receptor precisamente de este comprobante? Ojo, receptor del comprobante, no receptor de la mercancía, sino a quien va dirigido precisamente el comprobante. ¿Ok? ¿A quién se le estamos emitiendo? Nos piden obviamente datos específicos de su domicilio, ¿sí? Avancemos para que veamos qué otros campos nos está solicitando. Por ejemplo, en la parte del destinatario, el destinatario, ojo, es el destinatario donde va la mercancía, ¿ok? Ese es un dato importante que nosotros lo estemos considerando, o sea, tenemos que tener la dirección a donde va nuestra mercancía. Esto, ojo, la factura tiene que tener vamos a decir, la información tiene que ser congruente con la información que aparece en el pedimento. Así, por eso es muy importante que tengamos muy en claro este domicilio. Si ven aquí nos pide datos específicos como estado, país, código postal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la referencia de nuestro cliente en el extranjero de manera precisa y correcta. Aquí es donde se les recomienda que ustedes les pidan comprobantes a sus clientes, porque obviamente si se generan una declaración incorrecta y hay una compulsa por parte del SAT en donde verifica que efectivamente exista el destinatario de la mercancía y no existe, pues bueno, es un punto importante a considerar. También de repente hay mucho error aquí porque en ocasiones las mercancías van a bodegas y no necesariamente van al domicilio del que le ponemos. Por ejemplo, un ejemplo sería que si tuviéramos que entregar una carga, vamos a ponerle a Walmart de Estados Unidos, llega la mercancía, va a llegar a una bodega, no va a llegar a donde están los headquarters de lo que viene siendo de Walmart en el extranjero, no va a llegar al domicilio de las oficinas, va a llegar a una bodega. Por eso es importante que en la parte del destinatario es uno de los campos con más errores y tenemos nosotros que tener claridad sobre el lugar en específico donde va a quedarse la mercancía. ¿Por qué? Porque obviamente ese es el campo que tenemos que llenar aquí en destinatario. En la parte de mercancías, aquí hay un dato muy importante y reitero que es la fracción arancelaria. Entonces significa que antes de que nosotros generemos la factura de exportación con este complemento, ya debimos haber tenido la información por parte de la agente aduanal de cuál es la fracción arancelaria para nuestro producto. En otras palabras, cada producto de exportación nosotros tendríamos que tener ya un catálogo de número de parte con las fracciones arancelarias. ¿Qué producto estoy exportando? ¿Qué fracción arancelaria tiene? ¿Para qué? Para que nuestro sistema de Compact o sistema que estemos utilizando como PAC nos esté generando este dato. Ok, reitero, si nos equivocamos, obviamente los campos errores nos genera multas. Por eso es importante que ustedes vayan generando esos catálogos de sus mercancías para efecto de cuando ustedes realizan exportaciones. Obviamente, si hay datos de identificación, pues tenemos que agregarlos, ¿no? Entonces, para resumir en el tema del comprobante el complemento de comercio exterior, uno, la recomendación obviamente es la parte de la guía, ¿sí? Sí o sí tenemos que revisar la parte de la guía en cada uno de esos campos. Dos, hay información que tenemos que tener validada como la parte del destinatario, buscar la información obviamente que es del domicilio, pedirle un domicilio a nuestro cliente donde va a quedar la mercancía, para que no nos equivoquemos en la declaración y que listemos todas nuestras mercancías con sus respectivas fracciones arancelarias
Sí, porque ojo, recordemos que la factura de exportación pues se genera antes de hacer el pedimento. Entonces es un dato curioso porque si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que poner antes que en el pedimento la fracción arancelaria. Por consecuencia, no tendríamos que esperarnos a tener estos datos, reitero, de la agente aduanal, si tenemos que adelantar el trabajo con ellos para que nos vayan diciendo cuáles son las clasificaciones arancelarias correctas. Entonces, esos son algunos de los campos para efectos del complemento de exportación que tenemos que estar cuidando y tenemos que estar validando. Ahora, vamos a continuar precisamente con este, que aquí le voy a dedicar un poco más de tiempo porque es un tema que ha generado más dudas, que es el complemento de la carta aporte. ¿Ok? Me voy a meter a los nodos. Ahorita van a entender qué son los nodos y cómo funcionan este, de este CFDI. ¿Ok? Entonces, primero, este CFDI, ¿a quién le obliga? Este CFDI de carta aporte. Pues le obliga a toda mercancía que vaya a viajar por territorio nacional. Entonces, ¿qué significa? Que tan solo por el hecho de que movamos la mercancía en México, ya sea de importación, sea de exportación o sea de un punto nacional a otro punto nacional, va a obligar a que se genere un CFDI para este tipo de operaciones. ¿Cuáles son las distintas variables que vamos a tener? Pues vamos a tener desde los propietarios de las mercancías, obviamente van a tener que tener esa visibilidad del movimiento que tienen sus mercancías en territorio nacional. ¿Ok? Entonces, en esta regla, que es la regla 2719 de materia fiscal, nos da precisamente este seguimiento de cómo tiene que realizarse estas operaciones. Vamos a avanzar para hacerlo un poquito más gráfico y que les quede un poquito mejor este, este tema. Entonces, em, ¿qué son los puntos que nosotros tenemos que estar considerando? Y aquí en la lámina los vamos a ver cuando hacemos un CFDI de carta aporte. De entrada, dejar en claro que cuando nosotros vayamos a hacer precisamente un CFDI que tenga el complemento de carta aporte, de conformidad con esta regla, que es la regla 2718 de la miscelánea fiscal, nos obliga y nos menciona precisamente que el registro de los datos solicitados en los complementos se deberán de aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado. Entonces, en otras palabras, como les había mostrado hace unos momentos, la guía del complemento de comercio exterior, también aquí obviamente nos aplica la guía del complemento precisamente de carta aporte. Entonces, ¿cuál es la recomendación para que nosotros no nos equivoquemos en un llenado precisamente del complemento de la carta aporte? Uno, leer la base jurídica que ahorita estábamos viendo, que era precisamente las reglas de la miscelánea fiscal, el Código Fiscal de la Federación. Hay un archivo de preguntas y respuestas que emitió ya actualizado con la versión de agosto el SAT, una versión de preguntas y respuestas. Ese sería el segundo paso que tendríamos que estar haciendo. Primero, leer la base jurídica. ¿De qué trata? Segundo, ok, ver los supuestos y casos de cómo es la interpretación por parte de la autoridad. Aquí es donde entramos a las preguntas y respuestas en esta materia. Asimismo, ver la parte del detalle, las guías de llenado contra la información que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Ahorita me voy a enfocar un poquito sobre los nodos para que tengamos una mejor claridad sobre estas obligaciones. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos avanzando a las siguientes láminas. ¿Ok? Es importante que nosotros conozcamos, existe un mini sitio de la carta aporte en el SAT, en donde van a encontrar ustedes información de las guías, información precisamente de las preguntas y respuestas. Van a encontrar incluso un par de videos por parte del SAT donde nos dan referencia sobre los criterios y llenados que se tienen que estar considerando. Así es que les recomiendo y les dejo aquí, va a quedar
la liga para que ustedes obviamente puedan accesar y puedan ver este punto de manera más específica y detallada. Cabe destacar y recordar que esta carta aporte, este complemento de carta aporte en el CFDI entra en vigor este 30 de septiembre. Aunque bueno, por ahí están haciéndole algo de presión a la autoridad para que se trate de prorrogar, pero no nos tenemos que confiar de que se prorrogue o no. Tenemos que estar listos por si efectivamente se respeta, que existen muchas posibilidades, aunque no es una seguridad total de que se respete el día 30 de septiembre, pero sí o sí tenemos que estar listos para esta fecha. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos en el CFDI de complemento de carta aporte? Tenemos dos opciones, dos tipos de CFDIs que tenemos nosotros que entenderlos. El primero de ellos, recordemos, que es el CFDI de ingreso. ¿Cuándo aplica el CFDI de ingreso? Cuando nosotros contratamos a una empresa de transporte, ¿sí? Para que nos mueva nuestras mercancías, ¿ok? Le contratamos, vamos a llamarle, bueno, hay muchos nombres, a castores, etcétera, ¿no? X proveedor de servicio de transporte. Lo contratamos, este transporte, este camión, y a su vez, él va a tener que generar un CFDI de complemento de carta aporte a nosotros que le estamos solicitando el movimiento de la mercancía que lo estamos contratando. Ok, es un CFDI de ingreso, ¿por qué? Porque para él se convierte en dinero que va a recibir porque nosotros le vamos a pagar por ese servicio del movimiento de la mercancía de punto A a punto B. ¿Ok? Puede hacer estos movimientos tanto de importación como de exportación o movimientos nacionales. ¿Ok? Asimismo, es importante saber que del lado izquierdo tenemos otro CFDI que puede aplicar. ¿Cuándo aplica el CFDI de traslado? El CFDI de traslado tenemos dos supuestos. Cuando nosotros tenemos nuestros propios camiones, sí, nuestros propios transportes, también tenemos que darle rastreabilidad del movimiento de las mercancías. Por ejemplo, contamos aquí con nuestros medios de transporte y tenemos obviamente que hacer ese complemento, reitero, donde tenemos que poner los datos de dónde está nuestra mercancía, hacia dónde va. Ahorita me voy a meter al tema de los nodos, pero reitero, ¿cuándo aplica esto? Cuando son nuestros transportes propios. ¿Cuándo aplica, por ejemplo, un intermediario? Recordemos que en ocasiones nosotros contratamos servicios puerta a puerta y voy a poner un ejemplo. Contratamos un servicio de Estados Unidos hacia México y en ese movimiento que se realiza de logística de Estados Unidos hacia México en un puerta a puerta, en ocasiones nuestro proveedor de logística hacia un forwarder, etcétera, nos va a estar, él va a estar utilizando incluso varios medios de transporte que puede ser tal vez un movimiento, imaginémonos, de Los Ángeles hacia la frontera y posteriormente puede tener otro transporte de la frontera hacia el interior del territorio nacional. Pero nosotros están de acuerdo que le pagamos a nuestro forwarder y se generó lo que viene siendo un pago por el servicio logístico completo del puerta a puerta. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Que el intermediario, o sea, uno de los que están dentro del proceso logístico de este puerta a puerta, tienen que estar comprobando obviamente el movimiento de la mercancía y por lo tanto, se tiene que estar generando este CFDI de traslado, ¿sí? Cuando existen estos intermediarios. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos? Opción uno, ¿sí? Que es cuando nosotros contratamos de manera directa em, a una empresa que presta el servicio de transporte y obviamente le pagamos por ese servicio, es un CFDI de ingreso. Cuando tenemos nuestro propio transporte o cuando están intermediarios va a ser un CFDI de qué? De traslado, ¿ok? Ahora, ¿qué condicionante tenemos cuando es exportación? Que ahorita lo vamos a aclarar nuevamente en un ejemplo. Cuando nosotros estamos exportando, vamos a tener dos CFDIs. Un CFDI que es por el movimiento de la mercancía
que es el CFDI con complemento de comercio exterior, y vamos a tener obviamente una factura de venta de la mercancía. Entonces, este es un punto importante, que puede ser que tengamos dos. Imagínense que ustedes están trasladando con sus propios medios de transporte, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues van a tener un CFDI de traslado, que es por el movimiento de la mercancía, y aparte vamos a tener aquí otro CFDI, que es un CFDI por la venta del producto. ¿Ok? Entonces, son los dos supuestos. Sigo avanzando para adentrarnos un poquito más al detalle. La autoridad ha tratado de aclarar este esquema con estos dos diagramas que realmente sí son gráficos y creo que son claros para todos. Por ejemplo, ¿qué encontramos aquí? Encontramos el flujo de la operación de traslados de mercancías. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos contratando al transportista? ¿Cómo es ese flujo? Paso uno, ¿sí? Se contrata obviamente al transportista. Paso 2, el transportista emite un CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior, pero lo que aquí no nos dice es que obviamente en esta contratación pues tiene que haber la comunicación entre el transportista y nosotros, porque el transportista tiene que llenar el complemento de carta aporte con la información de origen, destino, mercancías, etcétera, ¿sí? Entonces, ese detalle en esta comunicación es importante entre nosotros como clientes con el transportista, esta comunicación. Entonces, ustedes tienen que evaluar los tiempos que tardaría esto, los formatos que les pueda pedir el transportista. Así es que este tema ya lo tendríamos que estar viendo con el transportista. Dime qué necesitas, cuánto te vas a tardar, para qué, para que no se vuelva un tema tal vez un poquito caótico, porque ojo, antes de que llegue o cuando llegue a recoger las mercancías, que sería en el punto 3, ya debe de tener que sus FDI en ese momento. Tiene que estar cargando sí o sí con sus FDI el transportista. ¿Por qué? Porque la autoridad puede revisarlo en algún punto de inspección. ¿Ok? Y obviamente, pues, ¿para qué nos va a servir CFDI de carta aporte? Pues para acreditar obviamente la posesión de esta mercancía y obviamente, pues que no nos la embarguen en el camino, ¿no? Ya quiero imaginarme que se nos olvidaron los documentos del CFDI con la carta aporte, pues la autoridad incluso en algún momento pudiera embargar, ¿no? Entonces, obviamente se cierra esto cuando se entregan los bienes en el destino, y obviamente el cliente queda satisfecho. Este es bajo el esquema de la operación con un transportista. Veamos el segundo de los esquemas, ¿ok? Déjenme borrar para que vayamos o me vayan siguiendo. El segundo de los esquemas es por medios propios o con intermediarios. Aquí recordemos que es el CFDI de traslado. ¿Ok? Este CFDI de traslado con complemento de carta aporte, ¿cómo aplica? Pues bueno, el dueño requiere trasladar sus mercancías de un origen a un destino dentro del territorio nacional. Obviamente vamos a tener que generar, si nosotros somos dueños del transporte, un CFDI, obviamente de traslado, donde vengan señalados los bienes de las mercancías que estamos moviendo con este complemento de carta aporte. Siempre tiene que venir, reitero, acompañando. Aquí las tenemos dos opciones, que ese es un punto incluso está riesgoso, ¿no? Porque va a tener acceso el transportista pues a la información que de lo que vaya cargando. Aquí hay mucho tema, recordemos lamentablemente de los autorrobos. Entonces, esto se va a volver en la información que pudiera estarse compartiendo, pues información clara de dónde vas, de dónde estás, a dónde vas, etcétera. Porque, ojo, el transportista tiene las dos opciones, ¿no? El llevar de manera impreso CFDI o llevarlo de manera digital. Pues, ¿qué sería de manera digital? Pues bueno, llévate tu teléfono donde puedas darle la trazabilidad a la autoridad, de ver precisamente qué es lo que estás transportando o impreso esta factura. Entonces, también esa es otra de las preguntas que ustedes tienen que ver con sus transportistas
internos y externos, o sea, bajo qué lógica y bajo qué modalidad, si se lo va a llevar impreso, si lo va a llevar precisamente de manera digital el documento. ¿Por qué? Porque recordemos que puede estar sujeto a que lo revisen en algún punto de control y obviamente no solamente va a revisar el SAT, sino puede revisar la Sedena, puede revisar la Marina, la Gendarmería, entonces se vuelve Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no todos son tan amables, lamentablemente, y puede que tengamos que tener claridad sobre cuál es el mejor mecanismo para nosotros, si de manera digital o de manera física. Vamos a ver los esquemas como para que nos quede un poquito más claro a todos este, en este ejemplo, ¿no? Vemos aquí en la parte superior izquierda un supuesto, ¿no? ¿Cuál es el supuesto? Un traslado nacional. Dependiendo del supuesto en un traslado nacional, obviamente hay un movimiento de empresa A a empresa B, ¿ok? Entonces, si primera de las empresas es, por ejemplo, el dueño de la mercancía, aquí vamos a ponerle como que es el dueño y con sus propios transportes, pues bueno, se expide el CFDI de traslado, ya lo hemos platicado. ¿Sí? Si es un intermediario, también se expide un CFDI de traslado. ¿Ok? Si es estamos contratando un tercero, obviamente se va a expedir un CFDI de ¿qué? De ingreso. Sí, el procedimiento ya lo estuvimos ahorita platicando, que son los que vienen aquí abajo, los estoy desglosando. Ustedes ya lo van a tener en la presentación que van a tener acceso a la misma. Pero bueno, vemos aquí el otro de los supuestos, ¿no? ¿Qué sucede en un traslado de exportación? En un traslado de exportación, aquí lo que tenemos de variable o de distinto es lo que vemos del lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener este CFDI con complemento de carta aporte, ¿sí? Por el movimiento de la mercancía que, que se realice, obviamente, para efectos de la exportación, pero también vamos a tener una factura si es una factura de ventas al extranjero con pedimento a uno, pues vamos a ver una factura, obviamente, ¿de qué? De ingreso, ¿sí? Con los datos del complemento de comercio exterior. Entonces, en una exportación, reitero, nos vamos a estar topando con dos facturas, la factura de venta y la factura de qué? Del traslado de la propia mercancía. Obviamente, dependiendo como lo veamos, ya habíamos platicado que si nosotros somos dueños de los transportes, en el tema del traslado, reitero, es un CFDI de traslado, en un intermediario también CFDI de traslado, cuando contratamos un tercero va a ser un CFDI de ¿qué? De ingreso, ¿ok? Entonces, ese es para efectos de exportación. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando es de importación? Y aquí vamos a considerar algunos puntos que pudieran requerirse en el proceso. Por ejemplo, cuando las mercancías van a franja, región fronteriza, etcétera, pues se recomienda sí o sí que vayan acompañados de su pedimento. Entonces, ¿qué significa? Pues que se va a recolectar la mercancía de la aduana hacia el interior del país y obviamente la recomendación es que se tenga el pedimento más que estos FDIs del movimiento de las mercancías. Entonces, si somos los dueños, pues lo vamos a tener que acompañar más el CFDI de traslado o si existe el intermediario, va a ser, reitero, CFDI de traslado, o si contratamos un tercero, va a ser un CFDI de ingreso. De repente se vuelve un tema crítico porque a veces se solicita los movimientos de las mercancías de punto A a punto B y a veces ni siquiera sabemos qué llegó de nuestros productos a la aduana. Entonces, la comunicación va a tener un eslabón importante que no sé si ya lo vieron entre el agente aduanal y el transportista, porque recuerden que cuando revisen la mercancía en la aduana y que sea un tema de importación, pues tienen que saber qué mercancía es la que está llegando a México y por consecuencia la gente aduanal va a tener estos datos derivados tal vez de un previo que realice la mercancía y a su vez nosotros tenemos que tener la información completa y precisa para que en el movimiento que se realice de la mercancía de punto A a punto B
tengamos claridad precisamente de qué es lo que se está transportando para que se llene de manera completa el complemento de carta aporte. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Pueden suceder obviamente algunos supuestos no deseables, como por ejemplo, eventualidades, o sea, algún choque, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder si hay un choque en el camino? Pues se tiene obviamente que considerar que se puede cambiar la mercancía de camión por alguno de estos tipos supuestos. Se cancela el CFDI inicial, ¿sí? Y previo, obviamente, a continuar con el traslado de los bienes, se tiene que generar un comprobante nuevo, ¿sí? Registrando obviamente los datos del vehículo nuevo y tenemos que relacionarlo con la clave 04, que es sustitución de los FDIs previos. Entonces, ¿eso puede llegar a suceder? Sí, definitivamente nadie está exento de accidentes. ¿Qué otro tipo de supuestos podemos tener? Este que vemos aquí, donde tenemos varios destinos. Y esto yo lo ligo mucho con, por ejemplo, con Uber, ¿no? Que Uber te da la opción de que puedas poner varias paradas. Aquí sería lo mismo. Nosotros obviamente somos el mismo cliente y podemos tener distintas paradas. Lo único que vamos a que estar agregando son los nodos de la ubicación de los destinos que vamos a estar teniendo. Así es que en un mismo CFDI vamos a estar generando distintos destinos. ¿Se puede? Si se puede, adelante, no hay problema. ¿Qué más? Veamos aquí. Por ejemplo, este es otro de los supuestos, transporte con varios clientes. Aquí hay un dato muy interesante, ¿por qué? Porque si el mismo transportista va a llevar mercancía con varios clientes, pues bueno, aquí hay un punto muy importante, se tiene que emitir un CFDI de ingreso, obviamente si se está contratando al tercero o al transportista, y cada cliente tiene que tener su propio CFDI con complemento de carta aporte. En otras palabras, se va a llenar de papeles el transportista porque si lleva muchas mercancías, pues tiene que comprobar todo este movimiento que se realice con cada uno de sus clientes. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos nosotros nuestros FDI, tenemos que estar consciente que aplican distintos nodos. Ahorita me voy a enfocar a platicar un poquito más del tema de los nodos, que obviamente son subconjuntos de datos. ¿Ok? Y son campos, o sea, son 185 campos los que nos pide el complemento de comercio exterior, que obviamente algunos campos son condicionantes, algunos otros campos no son condicionantes y obviamente tenemos que leer la guía conforme a esa lógica, ¿no? Quiero que veamos aquí en esta pantalla. En la parte de abajo vamos a estar viendo, bueno, en la parte de arriba es un resumen de lo que ya les había comentado. La parte de abajo aquí son lo de los nodos, ¿no? ¿Cómo son los campos? Nosotros vamos a ver en la guía campos que aparecen como condicionales, ¿sí? Campos que son opcionales, que estos obviamente pues si no los quieren llenar, no los llenen. Sí, su propio nombre lo dice. Requerido es que sí o sí tenemos que ponerlos condicionales, o sea que depende de cierta información o del tipo de operación que nosotros estemos realizando, cuando sí tendríamos que estarlo considerando. O sea, estos no lo sabemos, depende de la operación. Estos, los opcionales, ya aquí yo soy de la idea de no dar información de más. Así es que esto yo diría que no. Y estos sí o sí tenemos que estarlos complementando. Ahora, voy a salir de esta presentación y voy a mostrarles, por ejemplo, este archivo, el cual ya lo tenemos nosotros como un resumen y y ya veremos aquí con el equipo de la Dirección de Comercio Exterior del Estado para poderles compartir estos nodos. Recuerdan que platicábamos de que existen distintos nodos y distintos campos, ¿ok? Entonces, recordemos que era el R requerido, C condicionante o optativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar ubicando en nuestros FDI precisamente es las Rs, ¿sí? Obviamente que son, sí o sí tenemos que estarlos completando como la versión,
Las condicionantes, ojo, aquí depende del tipo de operación, por eso nosotros tenemos que leer bien la guía que les puse en el minisitio y las ubicaciones. Si ustedes ven aquí aparecen condicionantes. Sí nos da, por ejemplo, como requerido la fecha y hora de salida, o sea, sí o sí tenemos que poner. Los demás que son en C es dependiendo de la operación, si sí o si no tenemos que completarlos. Donde yo les recomendaría que ustedes obviamente hagan su cuadre contra el llenado es en las Cs. ¿Sí? Las R ya sabemos que son de a fuerza, las O las descartamos por su propia naturaleza, pero por ejemplo, ¿qué nos obligan de a fuerzas? La hora programada de llegada. Sí o sí tenemos que ponerlo en destino, ¿ok? La ubicación del domicilio, sí nos piden obligatorio, como ven aquí en R, en la calle, sí tenemos que dar, por ejemplo, el estado, el país y el código postal, pero si ustedes ven aquí, como O, el número exterior o el número interior. O sea, significa que estos datos pudiéramos nosotros no ponerlos. ¿Por qué? Porque obviamente son ¿qué? Optativos. Asimismo, pues obviamente tenemos que estar revisando, reitero, qué datos, por ejemplo, aquí sí nos piden el peso, es un dato requerido. En las mercancías nos piden cantidades, origen, destino, unidades. Sí, ya platicábamos de- del peso, mercancías con autotransporte federal, por ejemplo, los permisos, el nombre del asegurado, nos piden la póliza, obviamente, ese transportista no puede mover las mercancías si no tiene póliza, así es que si ustedes se van a dar cuenta, la información que se está generando se vuelve una información que va a ayudar al cumplimiento incluso hasta por temas de seguridad, ¿no? Que sí o sí nos pide datos de la póliza. Obviamente ya es nuestra labor ver si esté o no esté vigente. La identificación vehicular, placa, año modelo del vehículo, ¿sí? Está como R. ¿Sí? Si hay remolques, obviamente, pues ponerlos, ¿sí? Obviamente, dependiendo del tipo de transporte, aquí, por ejemplo, en este nodo, es un nodo con transporte marítimo. Obviamente, si manejamos marítimo, pues se genera, si no, pues ni nos preocupamos. Transporte aéreo aquí también nos da este detalle. Transporte ferroviario, ¿sí? Los operadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué más nos pide? Datos del domicilio del operador, propietarios, domicilios, arrendatarios, ¿sí? Transportes. O sea, si vemos, ¿cuántos quedamos que eran? 185. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? De los 185, sí o sí, ver los que son R, echarnos un clavado en qué de los C sí o no nos aplica, dependiendo de nuestra operación, ¿ok? Y validar que si los estemos llenando bien, hagan pruebas. Si tienen dudas, llenas pruebas, me pueden contactar, porque ojo, si nos equivocamos en la generación de estas cartas portes y ponemos un dato que no corresponda, ojo, es un dato de fiscalización. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en no estarnos equivocando. Son 185 campos, ¿ok? Los que nosotros tenemos que estar, obviamente, cuidando o considerando para efectos de esta, de esta obligación, ¿ok? ¿Qué más tenemos que considerar? Bueno, si ustedes no cuentan con un pack, o sea, como Compaq o algún facturador, en esta página que les estoy poniendo aquí, ustedes pueden estar generando su propia factura con el complemento de carta aporte. Digamos que es como la guía cuando no tenemos un esquema de facturación y tenemos que hacer alguna factura y esto no nos cobran por el timbrado. Ahora, tenemos que recordar que en temas de fiscalización, pues la autoridad va a buscar el error. ¿Cuáles son los supuestos? Tenemos varios supuestos. Aquí les estoy agregando 4 supuestos de multas que pudiéramos tener por incumplimiento. La primera de ellas es por no expedir. O sea, ¿qué significa? No emitimos este CFDI, dependiendo del lado en el que estemos, CFDI de traslado, si nosotros son nuestros propios transportes.
Sí, pues bueno, aquí está la multa de 17,000 a 97,000. Recordemos que la segunda es cuando se generan reincidencias, ¿ok? Y puede evaluar la autoridad de conformidad con el 84 fracción tercera inciso B del Código Fiscal, que adicionalmente, si ven obviamente este tema de reincidencia, pueden aplicar algo que le va a ser muy doloroso a cualquier empresa, que es una clausura preventiva de su establecimiento. Ya quiero ver que nos clausuren por un tema de facturación. ¿Es posible? Sí, está en la ley, está debidamente sustentado y por lo tanto esa es la parte más riesgosa. Por eso estamos hablando de que no es cualquier cosa, ¿no? Ahora sí lo generé, pero pues sabes que se fue el transporte y no venía acompañado. Pues bueno, la multa no es tanto, pero en el camino, que si no lo acompañaste, no lo generaste y era mercancía de comercio exterior, recordemos que la mercancía de comercio exterior siempre tiene que venir acompañada de de los comprobantes para su legal tenencia y estancia en territorio nacional. Por lo tanto, puede estar sujeta incluso hasta un embargo de mercancía de comercio exterior. Entonces, todo esto por no contar con un CFDI de manera correcta, sí. Eso es sin meternos a que si nosotros no lo llenamos bien, aquí no les puse la multa de que si no lo llenamos bien, reitero, estamos sujetos a multas por no completar o no generar un CFDI con los requisitos fiscales. Ok, esto solamente es lo que va a poder suceder si no acompañamos a la mercancía con esto. Pero más aparte, reitero, están las multas por un llenado incorrecto. También no se confíen de que ya la estoy generando. Ok, está bien, pero valida que la guía corresponda contra la operación que realmente estás realizando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un trabajo en equipo entre la parte logística, la parte de los transportistas y quienes manejen, obviamente, almacenes, facturación, en la parte de comercio exterior. Este es un tema trascendente. Entonces, les recuerdo que son 150,000 millones de pesos y el SAT ya tiene identificado junto con Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el 60% de los bienes no cumplen con los requisitos que debían de tener. Automáticamente esto se vuelve en un tema trascendente para todos, ¿no? Así es que, pues creo que sí alcanzamos algunas preguntas, Juan Pablo, por lo menos unas dos. No sé si quisieras escoger algunas de las que están ahí en... El, Antonio, pues es un tema, digo, hay muchísimas preguntas, yo creo que hay varias dudas que tienen las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo no sé si incluso te pueda resultar más fácil y más práctico el que revises las preguntas para ver cuáles pudiéramos responder en este momento. Son bastantes y ya me perdí como tal en la cantidad ahí de preguntas y sería complicado elegir alguna. Entonces, no sé si tú las puedes visualizar o Sí, prefieres. claro, sí, sí, si gustas, voy contestando, bueno, como platicamos dos y ya si tienen alguna duda en específico, les dejo mi correo electrónico, aquí lo tienen, antonio.avila@jdelrio.com o si me quieren mandar un WhatsApp, ahí está mi celular, ahí puedo contestar por WhatsApp. Ahora, una de las preguntas que nos están haciendo es ¿a quién multan? Oye, ¿qué sucede, no? Nos preguntan, ¿a quién multan si tenemos contratado el transporte? Ojo, ¿qué efecto se tiene si no, obviamente, si no acompañan? Pues obviamente, la multa va al transportista, obviamente, pero ojo, si es tu propio transporte, pues adivina quién va a ir, pues a ti. Si contratas al tercero, la multa va al tercero. Pero el riesgo que tenemos es, por ejemplo, que sea mercancía de comercio exterior, mercancía, suponiendo de un origen distinto a México, en un punto de revisión que no vaya acompañado de este documento es un embargo. ¿Y el embargo a quién se lo van a hacer? Pues
¿a quién le va a afectar? Pues al dueño de la mercancía. Entonces se vuelve un tema importante precisamente a considerar, y que tenemos nosotros que cuidar, ¿no? Bueno, aquí nos hacen otra pregunta, por ejemplo, de Adriana Ramírez, y con esta alcanzamos a cerrar por la hora. Menciona el caso de empresas que cruzan con avisos electrónicos de importación y exportación, por ejemplo, las empresas que son OEA, operadores económicos autorizados, las cuales no detallan información de las mercancías como cantidades, pesos netos en el cruce. ¿Tendrá alguna excepción? La respuesta es no. No tiene ninguna excepción. ¿Vas a mantener el beneficio en la aduana? O sea, vas a seguir cruzando como sigas cruzando. Sin embargo, en el movimiento de la aduana hacia el interior del país, vas a tener que dar todos estos datos. Entonces, ese es uno de los puntos que se está negociando. Les platico, yo soy parte del comité de Índex Nacional estamos viendo este tema con las autoridades. Todavía no había una respuesta, ya se planteó la problemática que tú estás poniendo, donde obviamente se está tratando de que exista más flexibilidad con algunas de las figuras que han tenido beneficios, como es operador económico autorizado. Entonces, esto se vuelve un tema trascendente para todos. Sé que nos está pegando, nos va a pegar en la operación, pero así como en su momento funcionó ventanilla única, que tal vez fueron algún periodo de complicaciones, un periodo de caos, pues después del caos viene la calma, ¿no? Entonces, pero hay que estar preparados, hay que estar trabajando, ya tenemos que estar haciendo estas pruebas. Recuerden que tienen hasta el 29 de septiembre, perdón, para poder estar haciendo pruebas, antes de que nos empiecen a generar como obligatorio y a fiscalizar el día 30. Entonces, pues terminamos en punto, Juan Pablo.